Pensé que ser su dama de honor sería la parte más difícil, hasta que su prometido me acorraló la noche antes de la boda y me confesó que había cometido el mayor error de su vida. Lo que ocurrió después destruyó 3 vidas, expuso una red de mentiras y me enseñó que algunos secretos son demasiado peligrosos para guardarlos. Antes de sumergirnos en esta historia que te hará cuestionar todo sobre el amor y la lealtad, aplasta ese botón de me gusta si estás listo para una historia de traición que nadie vio venir. Y no olvides suscribirte. Créeme, no querrás perderte cómo termina esto. Mi nombre es Sara, y esta historia trata sobre Emma, mi mejor amiga desde la universidad y la chica que todos llamaban perfecta. ¿Conoces a esa amiga que parece tenerlo todo? Aquella cuya vida parece una película mientras la tuya parece un borrador desordenado. Esa era Emma. Tenía una belleza que detenía conversaciones, un fondo fiduciario que le impedía preocuparse por el dinero, y una familia que la trataba como a la realeza. Pero había algo sobre Emma que la mayoría de la gente no veía. Debajo de toda esa perfección, era genuinamente amable. Nunca me hizo sentir menos, nunca presumió lo que tenía, y de alguna forma me hizo creer que nuestra amistad era lo más importante en su mundo dorado. Éramos opuestas en todo lo que realmente importaba. Donde ella era espontánea, yo era cautelosa. Donde ella era glamorosa, yo era práctica. Mientras ella flotaba por la vida esperando que cosas buenas pasaran, yo trabajaba por todo lo que tenía. Emma vivía en un ático que sus padres le compraron, mientras yo compartía un estudio diminuto con una compañera que dejaba los platos sucios por todas partes. Pero de alguna forma, nada de eso importaba cuando estábamos juntas. Ella me hacía sentir que yo pertenecía a su mundo, incluso cuando claramente no era así. Todo cambió la noche en que Emma conoció a Jake en una gala benéfica a la que yo no pude asistir por falta de dinero. Llegó a casa radiante, hablando de ese hombre increíble que no era para nada su tipo habitual. Sin fondo fiduciario, sin conexiones familiares, solo un arquitecto exitoso que construía edificios hermosos y hablaba sobre cambiar el mundo, una estructura a la vez. Emma siempre había salido con hombres que encajaban con su estilo de vida, ricos, conectados, seguros. Pero Jake era diferente. Era hecho a sí mismo, apasionado por su trabajo, y según Emma, la miraba como si fuera la única persona en la sala. Nunca olvidaré la primera vez que conocí a Jake. Emma había estado hablando de él sin parar durante semanas, así que cuando finalmente lo trajo a nuestro café habitual, estaba preparada para conocer otra cara bonita con la cabeza vacía. En cambio, me encontré sentada frente a un hombre que me preguntó qué estaba leyendo, y realmente escuchó mi respuesta. Mientras Emma revisaba su teléfono y saludaba a gente conocida, Jake y yo hablamos de todo: arquitectura, filosofía, los libros que nos habían cambiado la vida. Hubo un momento, solo un segundo, en que nuestras miradas se cruzaron y sentí algo cambiar en mi pecho. Algo peligroso, incorrecto e innegablemente real. Reprimí ese sentimiento tan profundamente que casi logré convencerme de que nunca ocurrió. Casi. Los meses que siguieron fueron una tortura especial. Emma me arrastraba a citas dobles, sin entender que ver al hombre del que me estaba enamorando enamorarse de otra era como una muerte lenta. Me convertí en la tercera rueda profesional, sonriendo y riendo, mientras mi corazón se rompía un poco más cada vez que Jake tomaba la mano de Emma, en lugar de la mía. Pero lo peor no era verlos juntos, era cuando no lo estaban. Jake empezó a buscarme para conversaciones en las que Emma no tenía interés. Mientras ella se desplazaba por Instagram, él me preguntaba por mi trabajo, mis sueños, mis opiniones sobre todo, desde planificación urbana hasta si estamos solos en el universo. No eran charlas superficiales, eran intercambios profundos que me hacían sentir vista como nunca antes. Me decía a mí misma que era inocente, que solo estaba siendo amable.
pero mi corazón acelerado sabía la verdad. La culpa me estaba devorando. Ahí estaba mi mejor amiga, más feliz que nunca, planeando un futuro con un hombre que la hacía reír y apoyaba sus sueños. Y yo, en secreto, contando los minutos hasta poder hablar con él a solas, atesorando cada mirada compartida, cada momento en que parecía entenderme de una forma en que Emma nunca lo había hecho. La estaba traicionando en mi corazón todos los días, y ella no tenía idea. Entonces llegó la propuesta. Emma me llamó a las 6 de la mañana, gritando de felicidad por la sorpresa elaborada que Jake había planeado. Una cena en la azotea con vista a la ciudad que él ayudaba a rediseñar, un anillo que debió costarle meses de ahorros, y una propuesta sacada de un sueño. Ella estaba tan feliz que apenas podía hablar, y yo tan destrozada que apenas podía respirar. Pasé una hora en el teléfono felicitándola, con la voz llena de una alegría falsa, mientras las lágrimas me corrían por la cara. Esa noche, mirando al techo, tomé una decisión. Enterraría esos sentimientos tan profundamente que jamás verían la luz. Emma merecía ser feliz, y yo debía ser el tipo de amiga que podía darle eso sin reservas. Interpretaría mi papel, apoyaría su relación y de alguna manera encontraría la forma de alegrarme genuinamente por ellos. No tenía idea de lo imposible que eso se volvería. 3 semanas después del compromiso, Emma me pidió que fuera su dama de honor. Estábamos en su café favorito, ridículamente caro, cuando se inclinó sobre la mesa, tomó mis manos y dijo las palabras que me atormentarían por meses. Sara, eres la persona más importante de mi vida. No puedo imaginar casarme sin ti a mi lado. ¿Serás mi dama de honor? La ironía era aplastante. Ahí estaba Emma, dándome el mayor honor que podía ofrecer, confiándome el día más importante de su vida, mientras yo albergaba sentimientos por su prometido que crecían cada día más. Debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa, algo sobre estar muy ocupada o muy emocional, o cualquier otra cosa menos estar enamorada del novio. En cambio, sonreí y dije que sí, sellando nuestro destino de una forma que ninguna de las dos entendía. La planificación de la boda se convirtió en mi pesadilla personal, envuelta en tul y atada con cintas. Cada decisión requería reuniones con Jake, reuniones donde tenía que sentarme frente a él y fingir que mi pulso no se aceleraba cuando entraba en la sala. Emma se lanzó al proceso con la intensidad de una operación militar, creando hojas de cálculo por colores y tableros de Pinterest que podrían haber colapsado Internet. Pero Jake parecía cada vez más desconectado, siguiendo la visión de Emma mientras parecía estar mentalmente en otro lugar. Lo peor era lo natural que se sentía cuando Jake y yo terminábamos trabajando juntos en los detalles. Emma se abrumaba y delegaba tareas, y de alguna forma Jake y yo siempre acabábamos como equipo. Pasábamos horas eligiendo flores que Emma nunca notaría, debatiendo opciones de catering que ya estaban decididas, y discutiendo cada detalle de un día que se suponía debía celebrar su amor por otra persona. Durante esas largas sesiones, la química entre nosotros se volvió imposible de ignorar. Nuestras manos se rozaban al alcanzar la misma carpeta, nuestras miradas se encontraban un momento demasiado largo, y el aire casi chispeaba con todo lo que no decíamos. Empecé a esperar esos momentos con una desesperación que me asustaba. Cuando Emma cancelaba una reunión o enviaba a Jake solo a citas con proveedores, mi corazón se aceleraba con anticipación. Pasábamos horas hablando de todo, excepto lo obvio, que nos estábamos enamorando mientras planeábamos su boda con mi mejor amiga. Jake me contaba sobre su infancia, sus sueños de diseñar edificios que cambiaran comunidades, su miedo a no ser suficiente para el mundo de Emma. Yo le compartía mis propias inseguridades, mis aspiraciones como escritora, mi relación complicada con mi familia. Conectábamos en todos los niveles que importaban, y la verdad no dicha colgaba entre nosotros como un arma cargada. Emma, mientras tanto,
mostraba facetas que nunca había visto. El estrés la volvía perfeccionista hasta el punto de la crueldad. Gritaba a proveedores, descartaba las opiniones de Jake y parecía más interesada en crear el momento perfecto para Instagram que en celebrar su amor. Observaba el rostro de Jake durante sus arrebatos. Lo veía alejarse emocionalmente incluso mientras la fecha se acercaba. Emma estaba tan enfocada en el evento que olvidaba al hombre, y yo me enamoraba más de él cada día. La relación emocional, porque eso era, aunque nunca lo dijimos, se intensificó a medida que se acercaba la boda. Jake comenzó a confiarme sus dudas, sus miedos, su creciente certeza de que él y Emma querían cosas distintas. Me habló de las discusiones, de cómo ella despreciaba sus proyectos como obras de caridad, de lo solo que se sentía incluso estando con ella. Yo debería haberlo animado a hablar con Emma, a resolverlo entre ellos. En cambio, me convertí en su confidente, su refugio emocional, su escape. El comportamiento de Emma durante la semana de la boda fue el punto de quiebre. Estaba insoportable. Lo peor fue en la cena de ensayo, cuando un padrino de Jake brindó por encontrar a alguien que realmente te entienda. Emma se rió y dijo: Jake tiene suerte de que yo me haya conformado con él. Claramente no podría encontrar algo mejor. El chiste cayó como plomo, y vi cómo el rostro de Jake se desmoronaba por la humillación. Por primera vez en nuestra amistad, enfrenté a Emma. Le dije que su comportamiento era inaceptable, que Jake merecía algo mejor, que estaba actuando como una niña mimada en lugar de una mujer a punto de comprometerse. Emma estaba en shock. Nunca la había confrontado. Me acusó de tener celos, de querer arruinar su boda porque no soportaba verla feliz. Sus palabras me dolieron más de lo que imaginaba, pero mantuve mi postura. Por primera vez, elegí la dignidad de Jake por sobre los sentimientos de Emma, y esa elección sería la primera grieta en todo lo que vendría. Esa noche, después del desastre, no podía dormir. Bajé al jardín del hotel para despejarme, y ahí fue donde Jake me encontró. Se veía agotado, derrotado, como un hombre caminando hacia su ejecución. Nos sentamos en una banca rodeados de rosas que decorarían la ceremonia del día siguiente, y a la luz de la luna, con todo el peso de lo no dicho entre nosotros, Jake finalmente dijo la verdad que lo destruiría todo. «Sara», dijo, con la voz apenas audible, «me estoy casando con la mujer equivocada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, como una confesión y una pregunta al mismo tiempo. Sabía que debía haberme levantado y haberme alejado. Sabía que debía haberle recordado que Emma era mi mejor amiga, que él estaba a punto de comprometerse al día siguiente y que eso merecía respeto. En cambio, me quedé. Escuché mientras me decía que se había dado cuenta de que estaba enamorado de mí, que cada conversación que habíamos compartido le había mostrado lo que le faltaba con Emma, que no podía imaginar un futuro sin mí en él. Y entonces me besó. Fue todo lo que había imaginado y todo lo que había temido. Suave, desesperado y lleno de meses de deseo reprimido. Por un momento me permití sentir lo que era ser elegida, ser deseada, ser la mujer sin la que alguien no podía vivir. Pero la realidad me golpeó como una ola, y me aparté, horrorizada por lo que habíamos hecho. «Esto está mal», susurré, incluso cuando cada fibra de mi ser quería volver a sus brazos. «Emma confía en nosotros, confía en mí». Jake me tomó las manos, sus ojos suplicantes en la oscuridad. «Sé que está mal, sé que el momento es terrible, pero Sara, no puedo casarme con ella sabiendo lo que siento por ti. No puedo vivir una mentira». Corrí de regreso a mi habitación, dejando a Jake solo en el jardín con las ruinas de nuestra amistad y su inminente boda esparcidas a su alrededor como pétalos caídos. Esa noche me quedé despierta mirando al techo, sabiendo que todo cambiaría al día siguiente y que no había forma de detenerlo. Me desperté el día de la boda de Emma, sintiendo que iba a asistir a un funeral.
el mío. El beso con Jake ardía en mi memoria como una marca, y cada vez que miraba a Emma, la culpa amenazaba con aplastarme por completo. Pero ya no había escapatoria. Tenía un papel que desempeñar, una amiga que me necesitaba perfecta en su día perfecto. Preparar a Emma fue una tortura. Estaba radiante, brillando de felicidad y emoción, hablando sin parar sobre su luna de miel y su futuro juntos. No dejaba de darme las gracias por ser una amiga tan increíble, por estar siempre ahí para ella, por ser alguien en quien podía confiar plenamente. Cada palabra de gratitud era como una puñalada en el pecho. Ahí estaba ella, preparándose para casarse con el hombre que yo amaba, confiando en que yo la ayudara a hacerlo, mientras yo cargaba con el secreto que podía destruirlo todo. «Tengo tanta suerte de tenerte», dijo Emma mientras le abrochaba el collar, sus ojos encontrando los míos en el espejo. «Eres la persona más leal que conozco, Sara. No sé qué haría sin ti». Forcé una sonrisa y le dije que se veía hermosa, porque lo era, pero por dentro estaba gritando. Mientras tanto, Jake se estaba desmoronando. Lo vi desde el otro lado del vestíbulo del hotel cuando el grupo de la novia se cruzó con los padrinos. Estaba pálido, tembloroso, como un hombre camino a su ejecución. Nuestros ojos se encontraron por un momento y vi reflejada mi propia angustia. Ambos nos estábamos ahogando en las consecuencias de la noche anterior, y Emma no tenía idea de que su día perfecto se estaba construyendo sobre una mentira. El trayecto hacia la iglesia fue surrealista. Emma hablaba nerviosamente sobre detalles de último minuto, mientras yo me sentaba a su lado, con mi vestido de dama de honor, sintiéndome como una impostora vestida de seda púrpura. No podía dejar de pensar en las palabras de Jake, en el beso, en la decisión que debía tomar. ¿Debía decirle la verdad a Emma y destruir su felicidad? ¿O quedarme en silencio y dejar que Jake se casara con ella amando a otra? No había opciones buenas, solo distintos grados de traición. Caminar por el pasillo como dama de honor fue el trayecto más largo de mi vida. La iglesia estaba llena de familiares y amigos de Emma, todos ahí para celebrar lo que creían que era una historia de amor perfecta. Pero todo lo que yo veía era a Jake en el altar, con aspecto de que podría colapsar en cualquier momento. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi desesperación y algo que parecía una disculpa. La entrada de Emma fue todo lo que había soñado. Parecía una princesa con su vestido de diseñador, radiante y segura, mientras caminaba hacia el hombre que creía que la amaba por completo. Observé el rostro de Jake mientras ella se acercaba, y por un momento creí ver amor en él. Tal vez todo estaría bien. Tal vez podría seguir adelante con ello y aprender a ser feliz. Tal vez el beso fue solo un momento de duda, y todo saldría como Emma había planeado. Estaba equivocada. La ceremonia comenzó hermosamente. Emma había escrito sus propios votos, y eran sinceros y conmovedores, llenos de promesas sobre confianza, lealtad y envejecer juntos. Habló de cómo Jake la había cambiado, la había hecho querer ser mejor persona, le había mostrado lo que era el amor verdadero. Su voz era fuerte y clara, su felicidad contagiosa. Incluso sabiendo lo que sabía, me encontré deseando que de alguna forma esto funcionara, que Jake encontrara la forma de honrar el compromiso que estaba haciendo. Entonces fue el turno de Jake. Se quedó ahí parado, durante lo que pareció una eternidad, mirando los votos que había escrito. El silencio se alargó hasta que la gente empezó a moverse incómoda en sus asientos. La sonrisa de Emma comenzó a desvanecerse. El oficiante carraspeó suavemente, animando a Jake a continuar. Pero Jake solo se quedó ahí, cada vez más pálido, con las manos temblando mientras sostenía sus votos. «No puedo», susurró, tan bajo que solo los que estábamos en el altar pudimos oírlo. «¿Qué?» La voz de Emma era de confusión, aún con esperanza de haber escuchado mal. Jake la miró a ella, luego a mí, y luego volvió a mirarla.
Emma, no puedo hacer esto. No puedo casarme contigo. La iglesia estalló en jadeos y susurros. El rostro de Emma pasó de la confusión al asombro, y luego a algo que parecía haber recibido un golpe físico. ¿De qué estás hablando? Jake, ¿qué pasa? Y entonces, frente a 200 invitados de boda, Jake hizo lo impensable. Dijo la verdad. Estoy enamorado de otra persona, dijo, su voz resonando en la iglesia repentinamente en silencio. Estoy enamorado de Sara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí todas las miradas dirigirse hacia mí. Sentí el peso de su sorpresa, su juicio, su incredulidad. El rostro de Emma atravesó una docena de emociones en segundos. Confusión, negación, comprensión y finalmente una rabia tan pura que daba miedo. Tú, dijo, girándose hacia mí. Su voz era mortalmente tranquila. Tú hiciste esto, me lo robaste. Quise negarlo, explicar que no fue planeado, que ninguno de los dos quería que pasara. Pero las palabras no salieron, porque tenía razón. Se lo había robado, aunque nunca lo hubiese querido. Fui desleal, poco confiable, todo lo que ella jamás pensó que yo podría ser. Emma, lo siento mucho. Logré susurrar, pero era demasiado poco, demasiado tarde. La iglesia se convirtió en caos. La madre de Emma gritaba a Jake, su padrino intentaba calmar a todos, y los invitados sacaban sus teléfonos para grabar el desastre. En medio de todo, Emma permanecía en su vestido de novia arruinado, mirándome con un odio que jamás había visto. «Lárguense», dijo, su voz cortando el ruido. «Los dos, fuera de mi vista». Jake intentó acercarse a ella, explicar, disculparse, pero el padre y los hermanos de Emma formaron una barrera protectora a su alrededor. El mensaje era claro, ya no éramos bienvenidos. Habíamos destruido todo, y no había forma de regresar. Corrí de esa iglesia aún con mi vestido de dama de honor, sabiendo que acababa de perder no solo a mi mejor amiga, sino también cualquier posibilidad de ser feliz con Jake. Porque, ¿cómo podría sobrevivir un amor construido sobre una traición así? Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Para cuando llegué a casa, mi teléfono explotaba con mensajes de amigos en común, familiares y personas que apenas conocía, que de alguna forma se habían enterado del desastre en la boda. La familia de Emma se aseguró de que todos supieran exactamente lo que había pasado, que había seducido a Jake, que había traicionado la confianza de su hija, que era una manipuladora que había destruido una relación perfecta. La verdad, como siempre, era más complicada. Pero nadie quería escuchar lo complicado. Querían un villano, y yo era la candidata perfecta. Las últimas palabras de Emma hacia mí llegaron en un mensaje de texto 3 días después de la boda. Te amé como a una hermana, y destruiste mi vida por un hombre que nunca te amará de la forma en que tú lo amas. Espero que haya valido la pena. Luego me bloqueó de todo. Redes sociales, teléfono, correo electrónico. Fui borrada de su vida tan completamente como si nuestra amistad de 15 años jamás hubiera existido. El exilio social fue inmediato y total. Amigos que habían estado en nuestro círculo durante años tomaron partido, y ninguno me eligió a mí. Las invitaciones dejaron de llegar. Los chats grupales quedaban en silencio cuando me unía. Me convertí en una historia de advertencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando traicionas a las personas que más confían en ti. Jake intentó salvar lo que habíamos construido sobre las ruinas de los sueños de Emma. Llamaba constantemente, enviaba flores, aparecía en mi apartamento con planes para nuestro futuro juntos. Hablaba de cómo ahora podíamos ser felices, de cómo finalmente estaríamos juntos sin secretos ni culpa. Pero cada vez que lo miraba, lo único que podía ver era el rostro de Emma en ese altar, el momento en que se dio cuenta de que las dos personas en las que más confiaba la habían traicionado juntas. No podemos construir algo real sobre algo tan incorrecto, le dije una noche en la que no dejaba de insistir en que estábamos destinados a estar juntos. Emma tenía razón.
Esto nunca será puro, nunca será limpio, siempre estará manchado por cómo comenzó. Jake no lo entendía. Él veía nuestra conexión, nuestra compatibilidad, nuestro potencial para la felicidad, y no comprendía por qué las circunstancias importaban más que los sentimientos. Pero yo empezaba a entender algo que él no, que la integridad no es solo sobre lo que haces, sino sobre en quién te conviertes cuando nadie te está mirando. Y cuando más importaba, ambos habíamos fallado estrepitosamente esa prueba. El karma comenzó lentamente y luego se aceleró como una roca cuesta abajo. El negocio de Jake sufrió a medida que se corría la voz sobre lo que había hecho. La familia de Emma tenía conexiones en toda la ciudad, y varios proyectos importantes fueron retirados discretamente de su firma. Su reputación de ser confiable y responsable, cualidades esenciales para un arquitecto, se desmoronó tan rápido como nuestra amistad. Pero el verdadero karma no fue profesional, fue personal. 3 meses después del desastre de la boda, descubrí algo que destruyó cualquier justificación que había construido para nuestra relación. Jake ya lo había hecho antes. No exactamente igual. Nunca había dejado a alguien en el altar, pero tenía un patrón de relaciones emocionales paralelas, de encontrar conexiones profundas con otras mujeres mientras estaba comprometido con alguien más. Su novia anterior había terminado con él al descubrir su cercanía inapropiada con una colega. La colega anterior a mí había sido una clienta cuyo matrimonio Jake ayudó a destruir con conversaciones nocturnas y confidencias compartidas. No era especial, no era el amor de su vida, ni su alma gemela, ni la mujer sin la cual no podía vivir. Solo era la más reciente en una serie de aventuras emocionales que lo hacían sentir vivo mientras evitaba el verdadero trabajo que requiere un compromiso. Emma no se había equivocado sobre que Jake se estaba conformando, pero no en la forma en que ella pensaba. Jake se conformaba con la emoción de lo prohibido, en vez de esforzarse por construir algo real y duradero. Cuando lo enfrenté con este patrón, Jake no lo negó. En cambio, intentó convencerme de que lo nuestro era diferente, que esta vez era real. Pero podía ver la verdad en sus ojos. Ya se estaba inquietando. Ya buscaba su próxima vía de escape emocional. Había destruido mi vida y la de Emma por un hombre que era incapaz de la lealtad que decía valorar. El golpe final llegó 6 meses después, cuando Jake se mudó al otro lado del país, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Se fue sin una verdadera despedida. Solo una nota diciendo que esperaba que entendiera que quedarse era demasiado difícil para él. El hombre que decía que no podía vivir sin mí se marchó en cuanto la vida se volvió complicada. Pasé el año siguiente en aislamiento, lidiando con los escombros de mis decisiones y tratando de entender cómo me había convertido en alguien que no reconocía. La soledad fue aplastante, pero también necesaria. Necesitaba enfrentar lo que había hecho sin el consuelo de la atención de Jake ni la distracción de intentar que nuestra relación funcionara. La parte más difícil no fue perder la amistad de Emma ni el amor de Jake. Fue enfrentar a la persona en la que me había convertido. Siempre me había considerado leal, confiable, alguien que nunca lastimaría a las personas que amaba. Pero cuando fui puesta a prueba, fallé por completo. Elegí el deseo sobre la lealtad, la pasión sobre la integridad y la esperanza del amor sobre la certeza de la amistad. Emma, mientras tanto, estaba reconstruyendo su vida con una fuerza que nunca le había visto antes. A través de conocidos en común, supe de su nuevo trabajo en una ONG, su voluntariado con niños desfavorecidos, su creciente confianza e independencia. Estaba convirtiéndose en la persona que siempre debió ser, liberada de una relación que la habría reducido y de una amistad construida sobre bases desiguales. 2 años después del desastre de la boda, recibí un mensaje que lo cambió todo. Fue breve, enviado por medio de un amigo en común,
pero contenía más gracia de la que merecía. Te he perdonado, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con el enojo me hacía más daño a mí que a ti. Espero que hayas aprendido de esto y te hayas convertido en alguien mejor. No me contactes, pero sabe que te deseo lo mejor. Ese mensaje me rompió por dentro, de formas que la confrontación original nunca lo hizo. El perdón de Emma no era una reconciliación, era parte de su propia sanación, su decisión de liberar el veneno del rencor y seguir adelante con su vida. Había encontrado una manera de transformar su dolor en sabiduría, su traición en fortaleza. Entonces comprendí que el karma no siempre se trata de castigo, a veces se trata de en quién te conviertes a causa de tus decisiones. Jake se convirtió en alguien que huía de las consecuencias. Emma se convirtió en alguien que transformó el dolor en poder. Y yo me convertí en alguien que finalmente entendió que algunos errores te enseñan exactamente quién eres y quién quieres ser. La lección tardó años en asentarse por completo, pero fue esta: el amor verdadero no requiere destruir a otros. La verdadera amistad no sobrevive sobre cimientos desiguales, y la verdadera integridad se pone a prueba no cuando es fácil hacer lo correcto, sino cuando hacer lo incorrecto promete todo lo que crees querer. Aprendí que algunos secretos son demasiado peligrosos no porque destruyan a otros, sino porque destruyen a quien los guarda. El momento en que permití que mis sentimientos por Jake crecieran en la sombra, dejé de ser la amiga que Emma merecía y empecé a convertirme en alguien a quien no podía respetar. Hoy soy diferente a quien era hace 3 años. Soy más cuidadosa con la confianza de los demás, más honesta sobre mis propias motivaciones, más dispuesta a alejarme de situaciones que comprometen mi integridad. Perdí la amistad que definió la mitad de mi vida y el amor del que creí no poder prescindir, pero gané algo más valioso: el conocimiento de quién soy cuando todo está en juego y la determinación de hacerlo mejor la próxima vez. Emma tenía razón en una cosa: Jake nunca me amó como yo lo amé, pero se equivocó en otra. No valió la pena. Nunca valió la pena. Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de no olvidar nunca esa lección. Esta historia me enseñó que la traición nunca lleva a la felicidad y que el amor verdadero no requiere destruir a otros. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la lealtad y la amistad, dale like y compártela con alguien que necesite escuchar esta lección. Suscríbete para más historias reales que demuestran que el karma siempre encuentra el camino. Recuerda, las decisiones que tomamos en secreto siempre salen a la luz.